¿Qué tal si cada circunstancia que tú llamas negativa, si cada crisis de la vida, si lo que tú llamas un problema al día de hoy es simplemente cómo Dios disfraza las mayores y mejores oportunidades de nuestra vida? ¿Qué tal si tus mayores bendiciones de la vida están envueltas en tus dolores más grandes? ¿Qué tal si los mayores regalos que Dios nos va a dar están envueltos en el papel del temor? No hay mejor escuela, y lo repito otra vez, no hay mejor escuela que la escuela de la vida. Hay muchas personas que se sienten como ciudadanos de segunda clase porque nunca se graduaron de una universidad, de un colegio. Les quiero contar que para preparar para ser pastor, me preparé arriba de 4 años y recuerdo la noche de la graduación y había yo trabajado arduamente. O sea, el colegio donde nosotros íbamos era estudiar 5 días por semana, trabajar en la noche, sí. Los fines de semana hacíamos el trabajo de ministerio. Había noches que dormíamos 3 horas a lo máximo, pasábamos hambre, sacrificábamos, le predicábamos a la gente. O sea, éramos dados al ministerio de Dios. Y me recuerdo la noche que me gradué y me entregaron ese diploma por el cual yo había trabajado. Recuerdo que salí y te ponen una bata, ¿no? Y te quitan la bata o quién sabe cómo se llame, pero ustedes agarran la onda de lo que les estoy diciendo. Y abrí la cajuela de mi auto ese día y me quité la cachuchita que te dan, que no sé cómo se llama, y me quité la bata que no sé cómo se llama, pero ustedes saben, ¿verdad? Me pueden ver en mi bata. Ese día yo era Batman, ¿verdad? Y me quité eso y lo metí a la cajuela del carro, y en lo que yo me iba quitando todo eso, mi diploma, por el cual yo había trabajado por 4 años, estaba lloviendo ese día, se me cayó de la mano. Y como estaba en el estacionamiento, cayó en un charco. Y el charco estaba lleno de agua y se convirtió en lodo. Y recuerdo ese día que me arrodillé y recogí el diploma y tenía yo un peso en mi corazón. Estaba todo enlodado mi diploma y muy molesto conmigo mismo de cómo hice eso. Porque yo he entrado a las oficinas de pastores y nada en contra. Y tienen sus diplomas en su pared. Yo he ido con médicos y nada en contra y tienen todos sus diplomas para enseñarte de dónde se graduaron. Y ese día cuando mi diploma se cayó en el lodo, era como que Dios me dijo: hijo, tú no vas a presentar ningún diploma. ¿Qué tal si el mejor diploma no es de una universidad, hijo? ¿Qué tal si el mejor diploma de tu vida es ver si la gente puede ver a mi hijo en ti? Muchas veces miembros de la iglesia vienen preocupados y me dicen: pastor, yo quiero estudiar, yo quiero graduarme. Pero tratan a sus esposas como basura en la casa. Muchas veces estamos más preocupados por la educación que recibimos en una clase que preocuparnos por la escuela de la vida. Creo que ahorita Dios, a través de esta pandemia global, ha puesto a todo el mundo en una clase. Nos ha puesto para ver si la iglesia se levantará y si el mundo podrá mirar a Cristo en nuestros rostros. Y yo siempre he dicho, si entras a mi oficina no tengo ningún diploma. No te dice de dónde me gradué. Pero siempre he dicho lo siguiente: quiero que mi diploma sea el servicio a la gente que yo he dado. Quiero que si quieres saber lo que he aprendido, haya personas a quien yo he abrazado con el amor de Dios. Que haya personas que se me acercan y me dicen: Freddy, estaba a punto de quitarme la vida, pero escuché un mensaje de ti y decidí poner mi mirada en Dios. Recientemente fui a Puerto Rico y podría contarles historias todo el día. Y más personas manejaron en la isla y había personas por todo lado, pero 2 parejitas se me acercaron en esa multitud y me dijeron lo siguiente: Freddy, ya estábamos divorciados. Ya habíamos terminado nuestro matrimonio, pero escuchamos un mensaje tuyo, 2 diferentes matrimonios, y me dicen: Freddy, para la gloria de Dios nos volvimos a casar. Y yo digo, eso vale más que un diploma. ¿Qué tal si ahorita Dios nos está dando una escuela? ¿Qué tal si lo que está pasando alrededor del mundo no es la maldición de Dios?
¿Qué tal si Dios no está tratando de matarnos, sino Dios está tratando de curarnos? ¿Qué tal si Dios no está tratando de empujarnos, sino está tratando de abrazarnos? Nada en contra de aquellos que cuelgan un diploma. Pero en vez de preguntar en estos días, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no preguntamos, Dios, qué nos quieres enseñar a nosotros? Y lo que muchas veces nos marca de una manera amarga, de una manera negativa, de una manera que nos llena de temor, ese es el material que Dios usa para bendecirnos. Sin los tiempos difíciles, jamás verás la gloria de Dios. Jamás. Oh, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Me encanta que en San Mateo capítulo 14, el Señor Jesucristo ha mandado a los apóstoles en una barca y les dice a ellos: ustedes adelántense, por favor. Después la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 14, si me lo dan en las pantallas, versículo 25. San Mateo 14, 25 dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ahora quiero que agarren lo que está pasando. Hace unas horas estaban con Jesús, pero no tenían miedo con Jesús. Y ahora estamos mirando a esos mismos hombres llenos de temor, llenos de pánico. Ahora no están con un fuego y unos peces gozando con el Señor. Aquí no están cuando el Señor les está instruyendo. Ahora Jesús les está dando la mejor escuela, les está dando la misma escuela que Jesús le está dando al mundo en estos días. Les está haciendo pasar por lo que yo llamo la escuela de la vida. La escuela que te educa como ninguna otra escuela. Y Jesús los ha puesto en una barca, así como el mundo está en una barca. Y así como el día de hoy, el mundo está en medio de una tormenta. Pero ¿qué tal si detrás de la tormenta está Jesús? ¿Y qué tal si lo que hoy te asusta es simplemente algo que Dios ha permitido en tu vida para ver si vas a enfocarte en la tormenta o para ver si te vas a enfocar en Jesucristo? Y miramos aquí que muchas veces los eventos de la vida, me pongo a pensar y regresaré a esto. Moisés, 40 años en un desierto. Y por esto les digo lo siguiente, y quiero que lo anoten por favor el día de hoy. Sin los tiempos difíciles, jamás verás la gloria de Dios. Jamás. Y entonces muchas veces queremos ver a Dios, pero Dios no se mira del sofá en tu confortabilidad. Dios no lo hace así. ¿Sabes quién mira a Dios? ¿Sabes quién hace algo que nunca ha hecho? El apóstol Pedro, porque fue el único que salió de la barca. Y hablaremos de eso. Es Moisés quien ha pasado 40 años en un desierto. 40 años preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, un desierto? ¿Por qué, Señor, estas ovejas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, vivo acá? Y hasta que un día se le aparece al Señor y le dice: Moisés, pregunta equivocada, hijo. Pregunta equivocada, porque la pregunta incorrecta siempre es ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué esto? Pero la pregunta correcta siempre es ¿qué me quieres enseñar? ¿Cómo me querrás usar, Señor? ¿Cómo se puede usar esto para tu gloria, Señor? ¿Cómo se puede convertir, Señor, esta tragedia en un triunfo para la gloria de Dios? ¿Cómo se puede tomar lo que hoy se mira como la peor cosa de mi vida y convertirse en la bendición más grande que Dios te quiere dar? Y es a través de las tragedias que podemos tomar ese material y entregárselo en las manos de Dios. Es Moisés
que cuando Dios viene a hablar con él por primera vez, y él está y la zarza está ardiendo, la palabra de Dios dice, cuando Dios empezó a hablar con Moisés, Moisés escondió su rostro en temor. Así ve el mundo ahorita. Coronavirus. Oh no, ¿qué vamos a hacer? Oh no, ya viene el fin del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios no está tratando de alejar el mundo de su presencia. Dios está tratando de abrazar el mundo. Dios está tratando de regresar al mundo a Él. Porque mira, un virus puede afectar tu cuerpo, pero sin Cristo Jesús estamos condenados a un infierno. Y dicen el día de hoy que el 1%, ¿verdad? Que agarre este virus, hay temor de que puedan morir. Pero tú sabes que el 100% de las personas que no conozcan a Cristo como su Salvador irán a un infierno eternamente. Si el coronavirus tocara mi cuerpo y matara mi cuerpo, yo estoy eternamente sellado por la sangre de Cristo Jesús. Y eso para mí debe ser la preocupación más grande que miramos. Pero recuerda lo siguiente: sin los tiempos difíciles, jamás verás la gloria de Dios. Los días que tú jamás pedirías, los eventos más trágicos, más difíciles de tu niñez, de tu juventud, de tu matrimonio, de tu economía, de tu salud. Los días más que tú llamaras los días más oscuros de tu vida, son los días que Dios usará para llevarnos a su gloria. Y fue a través de 40 años de que Moisés caminase en un desierto. Después lo mandara a Faraón, después lo mandara a través de las plagas. Después lo mandara a través del Mar Rojo, después de que su misma gente lo quiso asesinar por no tener comida, no tener agua, después de que la gente se le rebelara encima. Moisés llega al final de su vida. Y la última petición de Moisés es: Señor, muéstrame tu gloria. Pero Moisés tuvo que caminar a través de mucho valle para ver la gloria de Dios. ¿Cuál es tu hambre el día de hoy? Enfrente de las pruebas. ¿Qué dice la gente? Sin Cristo puede pasar una eternidad en el infierno. ¿Qué tal de que nuestros hijos no sean seguidores de Cristo? Eso es peor a que la pandemia del coronavirus. Muchas veces no miramos la gloria de Dios porque no sabemos cómo Dios trabaja. Estamos muy ocupados. Nunca pasamos tiempo con nuestros hijos. La familia se está destruyendo. Y el mundo ahorita está diciendo: quédense en casa. Vamos a cancelar escuela. Si pueden trabajar de hogar, trabajen de hogar. Los niños que no salgan y los padres, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer encerrados todo el día? Y todo el mundo dice Disney Plus y que Hulu y que Netflix y que Amazon y que las películas y lo demás. Pero ¿qué tal si Dios simplemente quiere que regresemos a traer la presencia de nuestros hijos a la presencia de Dios? ¿Qué tal si en este tiempo Dios quiere que pasemos más tiempo familiar? ¿Qué tal si lo que llamamos una maldición es una bendición? Entonces recuerden, sin los tiempos difíciles, jamás verás la gloria de Dios. He contado esta historia y es mi historia y entiendo, pero más que mi historia es la historia de Dios en mi vida. Recuerdo el día que estaba arrodillado, tenía yo 14 años al lado de mi cama y estaba yo muy amargado con Dios. Tenía 14 años o 16 años y estaba yo en depresión, pero no sabía cómo llamarle depresión porque pues, estaba muy joven para decir, pero yo estaba en depresión. Y era un domingo y había yo llegado de la iglesia y estaba yo bien enojado con Dios y recuerdo ese día exactamente dónde estaba, me arrodillé al lado de mi cama, saqué mi almohada y empecé a llorar. Y le dije a Dios: ¿tú me odias a mí? Y le dije así a Dios: ¿qué te hice yo tan malo para que tú me tratases de la manera que me has tratado? Oye Dios, ¿qué te he hecho yo, Señor, para que tú me odies tanto? Había yo regresado de la iglesia y yo había observado toda la congregación.
Yo había visto que todos los niños en la iglesia tenían a sus padres ese día. Y yo no tenía ni mamá ni papá que me habían acompañado a la iglesia. Y para mí, en mi niñez, yo oraba. Increíble, ¿no? Mi mamá ya tenía otra pareja, mi papá ya tenía otra esposa. Y en mi inocencia yo oraba de que de alguna manera mis padres regresaran juntos. Esa era mi oración. A mí me dijeron en la iglesia, ora en fe. Yo me ponía a orar. Dios, que mis padres regresen. Y entonces yo me amargaba más con Dios porque no contestó esa oración. Pero ¿qué tal si las mejores oraciones muchas veces son las que Dios no contesta para tu vida? Porque si las contestase, fueran las cosas más peligrosas para tu vida. Pero aprendí algo muy temprano, que sin los tiempos difíciles jamás verás la gloria de Dios. Entonces yo me quejaba de no tener padres, pero les soy sincero, y esto yo no se lo escogería a ninguna persona. Pero como yo no tenía padres con quien hablar, me ponía a orar. Y desde una edad muy temprana Dios me llevó a la escuela de la oración. Dios me llevaba a su presencia. Y por primera vez a la edad de 16 años escuché la voz del Espíritu Santo. Y jamás se me va a olvidar, porque ese día Dios me dejó ver un poquito de su gloria. Pero yo nunca hubiese visto la gloria de Dios sin los tiempos difíciles. Es increíble, hoy vemos educación, vemos dinero, vemos prestigio, iglesia. Pero ¿cuál fue la última vez que viste la gloria de Dios? ¿Cuál fue la última vez que Dios te habló a tu vida? Próximo. Si vamos a seguir incrementando nuestra fe, tendremos que poner nuestra mirada en Jesús y no mirar los alrededores de las circunstancias. Repito eso una vez más. Si vamos a caminar por fe, tendrás que poner tu mirada en Jesús y no tus circunstancias. San Mateo capítulo 14, la palabra de Dios nos dice en el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole. Mira ahora, número 1, ahí anoté. Ellos han visto a Jesús andar sobre el mar, se turbaron. Diciendo, ¿cómo le llamaron al Señor Jesucristo? Hay algunos de nosotros, ahora déjame decirte cómo el temor trabaja. Ahí les voy, regréseme la pantalla por favor. Déjame decirles cómo el temor trabaja. Eso es muy importante para mí. El temor habla. Todos los días temor te habla. Todos los días el temor toca la puerta de tu corazón. Y todos los días el temor va sembrando semillas de temor en tu vida. Semillas de duda en tu vida. Y entonces aquí están los apóstoles en la barca. Y el temor, no vamos a morir, no vamos a sobrevivir esto. Hasta hay fantasmas en el agua, porque estaban mirando a través de un lente de temor y no estaban mirando a través del lente de fe. Y muchas veces en tu vida esto es lo que pasa, el temor te va a hablar. Pero te quiero dar la solución. Tú tienes que pedirle a Dios que le hable a tus temores y que deshaga los temores en tu vida. Porque mientras que tus temores te hablen, vivirás bajo el temor. Porque cada vez que el temor habla, tú vas guardando esas cosas en tu corazón. Y esas cosas se van depositando. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Alcen la mano. ¿Alguna vez el celular parece lento? Y dices, oye, el celular está corriendo bien lento. El celular está corriendo muy lento. Moisés, ¿me puedes ayudar, Moisés? Tendrán que poner sillas allá afuera, Moisés. El servicio ya empezó. Y tenemos ciertas reglas que obedecemos cada domingo. Me van a tener que disculpar, muchas gracias. Y la verdad es que el temor nos habla. Y entonces lo que haces es agarras el celular y empiezas a cerrar las aplicaciones. Pero muchas veces en tu vida nunca cierras el temor. Y para que Dios hable a nuestra vida, tendremos que cerrar las aplicaciones del temor en nuestra vida. Tendremos que decirle no al temor. Tendrás que cerrar toda puerta y tendrás que pedirle a Dios que le hable a tu temor. Ahora miren aquí la palabra de Dios en el versículo 27. Pero enseguida Jesús
les habló diciendo. Primero, ¿a quién está escuchando Pedro? Están escuchando el temor. Están llamándole a Jesús un fantasma. Y en el próximo versículo la palabra de Dios nos dice que Jesús empieza a hablar. ¿A quién le habló Jesús? Jesús le habló a todos. Y les dice lo siguiente: tened ánimo. Y les dice lo siguiente: yo soy. No temáis. Ahora quiero que miren aquí el orden de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, tengan ánimo, que detrás de la tormenta el gran yo soy está presente. Creo que muchas veces nosotros decaemos por una simple razón: porque ponemos más vista en nuestros temores de lo que ponemos en el Dios que muchas veces utiliza la herramienta del temor. Porque muchas veces las bendiciones más grandes de la vida están envueltos en el papel del temor. Si vas a hacer lo que nadie ha hecho, tendrás que poner tu mirada donde otros no están mirando. Lo voy a repetir porque esto es sumamente importante el día de hoy. Si vas a hacer lo que nadie ha hecho, tendrás que mirar lo que otros no están mirando. Freddy, quiero regresar con mi mujer. ¿Regresa con ella? No, pero Freddy, tú no la conoces a ella. ¿Y qué estás mirando? ¿Estás poniendo tu mirada en Dios o estás poniendo tu mirada en la mujer que tú has herido por años? Freddy, mira, yo quiero arreglar esta relación, pero esta persona es sumamente ¿qué? Humana, herida, dolida, pecaminosa como usted y yo. Y entonces el día de hoy, si vas a hacer lo que nadie ha hecho, tendrás que mirar donde otros no están mirando. Ahora déjeme decirle lo siguiente: el Señor Jesucristo tenía más que un apóstol, pero solamente un hombre caminó donde jamás otro hombre ha caminado sobre la faz de la tierra. Y su nombre fue el apóstol Pedro. Y muchas veces esto es lo que pasa. La invitación, quien Jesús habló aquí, fue hablada a todos. Pero muchos de nosotros jamás vamos a caminar donde Dios ha preparado que nosotros caminemos, porque seguimos con la mirada sobre el temor y sobre las circunstancias de la vida y los temores de la vida. Pero si vas a caminar donde otros no han caminado, tendrás que mirar lo que otros no están mirando en tu vida. Y la palabra de Dios nos dice, pero enseguida Jesús les habló. El versículo 27 dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero me encanta el versículo 28. Y dice así: entonces le respondió Pedro. ¿Quién los invita? ¿Quién habla con ellos? Jesús. Ahora te voy a decir lo siguiente: muchas veces no respondemos a la invitación. Yo creo que la pandemia global y el temor global y tu divorcio, tu desamor, tu pérdida, tu corazón roto, tu divorcio, tu depresión, tu ansiedad, lo que tú le quieras llamar el día de hoy, ¿qué tal si solamente es una invitación de Dios envuelta en todo eso? ¿Qué tal si todo eso son las circunstancias pésimas de horrores de la vida? Algunas causadas por nuestros pecados, algunas causadas por los pecados de otros. Pero ¿qué tal si eso es solamente una invitación de Dios? Pero el único que responde a la invitación es Pedro. En el versículo 28 dice así: entonces le respondió Pedro y dijo así: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre a ti, que vaya a ti sobre las aguas. Ahora quiero decirle lo siguiente, miren el versículo 28, ¿sí? ¿Les puedo decir la oración que nosotros hubiésemos hecho que hubiese sido la oración incorrecta? Mira cómo nosotros hubiésemos orado: Señor, si eres tú, calma la tormenta, deshaz la tormenta. Pedro no oró eso. Yo no sé qué va a pasar en tu vida. Yo no sé qué va a pasar alrededor del mundo. Yo no sé si más personas se van a enfermar globalmente. Yo no sé si vas a poder unir una vez más tu relación. Yo no sé si la voluntad de Dios es calmar la tormenta o usar la tormenta para que tú vayas a lugares donde otros no han ido. Yo no sé si la tormenta de tu vida ha sido permitida por Dios
para que en vez de que le pidas que calme la tormenta, pidas lo mismo que Pedro pidió. Le dice así: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dice así: Señor, mándame y yo iré donde tú me mandes. Entonces, Señor, yo quiero que ahorita en medio de lo que está pasando, yo quiero que ahorita en medio de este sufrimiento, Señor, yo quiero que tú declares sobre mi vida tus mandamientos, Padre. Yo quiero que declares sobre mi vida qué es lo que tú esperas de mí. Señor, cambia el corazón de fulano, cambia el corazón de sutano, calma la tempestad, Señor. Pero si vas a hacer lo que nadie ha hecho, tendrás que mirar donde otros no están mirando. Pedro hizo lo que ningún otro había hecho sobre la faz de la tierra. Caminó sobre el agua, caminó sobre las tormentas. Y si quieres hacer lo mismo, tendrás que enfocarte en Cristo Jesús. Ahora déjame decirte lo siguiente. Pedro sale, te voy a hacer una pregunta. ¿Se calmó la tempestad? ¿Se calmó el viento? ¿Se calmó la marea? ¿Se cambió la tempestad? No. No. La presencia de Jesús no es la ausencia de la tormenta. Es simplemente la promesa de que Él estará contigo en medio de tu tormenta. Y el problema muchas veces es que nos hacemos la pregunta equivocada: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto ha pasado en mi vida? En vez de preguntar: ¿qué me quieres enseñar a mí, Señor? Y en vez de orar que la tempestad se calmara, Pedro simplemente oró: Señor, si eres tú, mándame a tu presencia. Yo les voy a decir a ustedes lo siguiente: un día todos vamos a morir por algo. Por vejez, por alguna enfermedad, por un accidente, por lo que sea. Y si no conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, esa será la peor tragedia de toda tu vida. Morir sin conocer. Y hablo con todos el día de hoy que están mirando este mensaje. A mí no me importa de qué religión eres, a qué iglesia tú asistes, a qué tú te identificas el día de hoy. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, había un malhechor a su lado. Un hombre que merecía morir y otro que se burló de Jesús. Uno le dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, órale pues, ¿dónde están tus ángeles? Y el otro miró al otro malhechor y lo reprendió y dice: nosotros merecemos estar aquí. Nosotros somos hombres viles y pecadores, pero Él es quien Él dijo quién Él era. Él es el Mesías. Y Jesús miró a ese hombre y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca le dijo: ve y persínate enfrente de los santos. Nunca le dijo: ve a la iglesia bautiza y bautízate. Nunca le dijo: cumple con los sacramentos, los mandamientos, haz la primera comunión, prende una veladora. Nunca le dijo eso Jesús. Nunca oró el hombre en la cruz tampoco, porque no es una oración que te salva. El hombre simplemente mostró fe que Jesús era quien Él dijo, quien Él era. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero lo creyeres en tu corazón. Yo creo el día de hoy que hay mucha gente que ha hecho una oración a Jesús que va rumbo a un infierno porque nunca lo creyeron en su corazón. Y para ir al cielo simplemente tienes que creer que tú estás perdido sin Jesús. Que sin Jesús no hay esperanza. Que la salvación no tiene el mercado ninguna religión, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún predicador. Porque ninguna iglesia, ninguna religión, ningún pastor, ningún predicador vertió su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y en el único nombre que hay salvación es en el nombre de Jesús. Y tú tienes que saber en tu corazón de corazones que sin Jesús estás perdido. Que la vida que estás viviendo es una vida perdida. Que estás en bancarrota completa sin Jesús y tienes que creer que Jesús es quien Él dijo, quien Él era. Él es Dios. Él vivió una vida perfecta. Él vivió una vida perfecta y Él derramó su sangre tomando mi lugar. Porque cuando Él colgó en la cruz fueron mis pecados que lo crucificaron. Y Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y ese día Jesús murió la muerte que le tocaba a Freddy morir. Y Jesús sufrió todo lo que me tocaría a mí sufrir.
y mi Salvador dio su vida por mí. Y el día de hoy, antes de que yo defienda una iglesia, antes de que yo defenda tu letrero de qué eres o qué no eres, defenderé el nombre de Cristo Jesús, porque solamente hay salvación en un solo nombre. Y el día de hoy, si tú necesitas confesar a Jesús, tú necesitas declararle a Jesús: estoy en completa bancarrota, Jesús. Yo necesito, Señor, que tú me limpies de mis pecados, que me perdones de mis pecados. Así como el malhechor en la cruz, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que viviste una vida perfecta. Yo sé que en mis obras no hay manera de que yo pueda llegar al cielo. Me da mucha tristeza. Mucha tristeza. La semana pasada vino una mujer aquí a la iglesia. Me dijo: Freddy, por favor, ora por mí. Estoy buscando a Dios y no lo encuentro. Dice: he ido a mi iglesia muchas veces, dice, pero no encuentro a Dios en mi iglesia. ¿Tú crees que Dios da dentro de una iglesia? Perdona mi expresión, pero qué estupidez es esa. Dios no cabe dentro de ninguna iglesia. Dios es el creador del universo y de universos. Ninguna iglesia controla a Dios. Y ese es el problema al día de hoy, que hemos dejado que hombres llenen nuestra mente de cosas tan pequeñas y ahora adoramos que un Dios de una estatua o algo. Y ella dice: Freddy, he ido a la iglesia y no encuentro a Dios dentro de la iglesia. Es que Dios no está dentro de una iglesia, Dios está en todo el universo. Y ella me dijo así: Freddy, yo le pertenezco a cierta religión. Y hoy venía yo escondida, Freddy, yo te escucho en secreto, pero mi familia es muy de esta religión, Freddy, si se dan cuenta que yo estoy en tu iglesia. Una mujer que ha tratado de quitarse la vida. Y tiene más temor de la opinión de su familia. Eso es lo que hace la religión. Nos hace vivir bajo el lazo del hombre, nos hace vivir en temor, nos hace vivir bajo el temblor de que va a opinar la gente, que opine la gente todo lo que quiera. Dios tiene la última palabra. Solamente hay salvación en un solo nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Y el día de hoy todo lo que Dios ha permitido es para que el pueblo de Dios regrese a la presencia de Dios. Triste, me dio mucha tristeza por una mujer que le tenía más temor a la religión, a lo que su familia iba a pensar, de lo que Cristo Jesús hizo por ella en la cruz del Calvario. Amigo, amiga, si usted está escuchando este mensaje en este tiempo, en este día, el día de hoy, yo te digo el día de hoy, no le tengas miedo a ninguna religión, no le tengas miedo a la palabra de ningún hombre. Tú tienes que declarar al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú tienes que saber en tu corazón que no es una iglesia, no son los mandamientos, no son los sacramentos, no son los santos, no es cumplir los 10 mandamientos, es Jesús y solo Jesús. Porque nadie más dio su vida por ti en la cruz del Calvario que mi Señor Jesucristo. Y tú tienes que creerlo en tu corazón y confesarlo en tu boca y decir: Jesús, tú serás el Salvador de mi vida. Yo he estado buscando una solución dentro de una iglesia, pero la verdad es que Cristo pagó por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no murió por una religión, Cristo no murió por una iglesia, Cristo murió por todo el mundo, para que todo el mundo lo conozca a Él. Cuando venimos a Jesús, entonces la solución de Jesús es invitar a Pedro a ¿qué? ¿Calmó la tormenta Jesús? No. ¿Jesús tiene que calmar tu tormenta? No. Les voy a ser sincero, yo no creo que lo de la pandemia global ahorita va a disminuir. Mi opinión es que va a rugir mucho más. Lo creo. Ayer estábamos en 170 y tantos mil, me imagino que hoy ya nos despertamos casi a 200,000. Después 250,000, después 500,000, después 1,000,000. Yo no sé qué va a pasar, lo que sí sé es que todos los días yo puedo ir a Jesús. Todos los días yo puedo orar. Todos los días yo puedo sembrar palabra de fe en la gente que está escuchando. Yo no sé si Dios va a calmar tu tormenta. Yo sí sé que si le pides que te invite a su presencia, Cristo te dice: ven. Y cuando tú vas a Cristo, irás donde otros no han ido. Pisarás lugares que otros no han pisado. Mirarás cosas que otros hombres no han mirado. Pero mientras vives bajo el temor del hombre, nunca llegarás donde Jesús quiere que tú llegues. Ahora, si me acompañan en Lucas capítulo 1, me quedan unos minutitos y quiero terminar todas mis notas el día de hoy. En San Lucas capítulo 1 había un sacerdote
que eran familiares de nuestro Señor Jesucristo, Zacarías y Elizabeth, su mujer. Zacarías fue un sacerdote de Dios, un hombre fiel, nos cuenta la palabra de Dios, pero tenían un problema. Elizabeth, su mujer, era estéril. El hijo que les nacería a ellos se llamaría Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a ser el último profeta en anunciar la venida del Señor. El problema era que ya se les había pasado el tiempo de dar hijos. Elizabeth ya no podía tener hijos. Tú sabes, Zacarías, pues ya estaba viejo Zacarías, ¿verdad? Y ya no era el tiempo. Y el problema es en días bíblicos, déjame explicarte cómo trabajaba la cosa. En días bíblicos, si tú no tenías hijos, no tenías quien te cuidara. Tus hijos representaban tu seguridad en tu vejez. Y cuando una mujer no podía tener hijos, se miraba como que Dios la había condenado a esta mujer. Aquí está un hombre sirviendo fielmente a Dios, que han orado toda su vida que Dios les dé un hijo. Sin embargo, no les ha nacido un hijo. Pero un día el ángel viene a hablar con Zacarías. Miren el versículo 5, por favor, de San Lucas, capítulo 1. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, ¿qué? Zacarías. Pero nos dice el problema en el verso 7. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Te voy a hacer una pregunta. ¿Zacarías es un hombre rebelde? ¿Zacarías es un hombre que no ama a Dios? Zacarías es un hombre que no sacrifica por Dios. Muchas veces una de las preguntas que las personas se hacen es, Dios, si te estoy sirviendo, ¿por qué el mal nos toca? Señor, si estamos haciendo todo bien, Señor, ¿por qué es que no miramos la bendición? ¿Por qué es que tú le das un hijo a un pecador, Señor? ¿Por qué es que tú bendices a un pecador, Señor? ¿Por qué es que tú sanas a otro, Señor? Pero tú no me sanas a mí, Señor, que estoy aquí fielmente. Y esa es una de las preguntas que nos hacemos en la vida. Y tú sabes que si Zacarías hubiese sido un hombre común que no tuviese fe en Dios, él podría haber divorciado a ella. ¿Qué tal si hubiese cometido adulterio como el padre de la fe Abraham? ¿Qué tal si se hubiera encontrado a otra como David lo hizo? Sin embargo, Zacarías fue fiel. Elizabeth fue fiel. Pero la palabra de Dios nos dice que en el versículo 12 el ángel viene a hablar con él. Miren el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y miren la reacción de Zacarías en el verso 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿cuál es el mandato? No temas. ¿Por qué? Porque cuando el temor te habla, no puedes escuchar la voz de Dios y la voz del temor. Y por esto es que cuando el temor nos habla, le tienes que pedir a Dios que le hable a tu temor y que deshaga el temor en tu vida. Y le dice lo que va a pasar. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero miren la respuesta de Zacarías del versículo 17. E irá delante de él con espíritu de poder. Versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy, ¿qué le dice? Viejo. ¿Y qué más le dice? Y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, la costumbre de mujer para tener hijos ya le había pasado. Aquí está un ángel que viene y dice, tú has orado por un hijo. Dios te va a dar un hijo y te quiero hacer una pregunta. ¿Puso su mirada en la circunstancia imposible de su vejez o puso su mirada en la promesa que Dios le había hecho? Y yo no te puedo decir cuántas veces gente viene a la iglesia, escuchan todo un mensaje de fe y actúan como que eso es bonito. Está como una vez una mujer me dijo a mí, me escribió por internet. Dice, bien bonito como usted habla de Dios. Bien bonito, ¿verdad? Y con tu traje, ¿verdad? Y en tu iglesia. Bien bonito que tú hablas de Dios, Freddy. Dice, pero ¿qué tal si tuvieras la vida de mi marido que vino de un trasfondo disfuncional? Y yo digo, el problema, perdóname, es que tú no puedes ver mi pasado de disfunción. Porque tal vez yo tenga más disfunción en mi pasado que tu marido.
Pero yo no me paro en la autoridad de mi disfunción. Me paro en la autoridad de creer que Cristo es quien Él dijo, quien Él era, y que Dios cumplirá cada palabra que Él ha declarado para la vida de cada uno de ustedes. Y por esto es que vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y después le ponemos más mirada a las circunstancias de lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Miramos más las circunstancias, miramos más la vejez, miramos más mi falta de estudio, miramos más la otra persona, miramos más el pecado, miramos más mi pasado, mi disfunción, lo que no tuve, en vez de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Mi papá dejó a mi mamá cuando estaba embarazada conmigo. Tenía 2 esposas al mismo tiempo, mi papá. Mi papá dejó a las 2 esposas y se fue a vivir a otro lugar. Un hombre quien fue pastor dejó, imagínate, trató de violar de mí sexualmente, casado con dos hijas, una esposa, trató de violar de mí. Háblame de disfunción, por favor. Háblame de disfunción, por favor. Pero la sangre de Cristo es más grande que cualquier cosa de tu pasado. Este es tu problema. Tu problema no son tus circunstancias. Tu problema es tu mirada. Jamás es la circunstancia. Tu problema no es tu mirada, tu problema no es tu circunstancia, tu problema es que tú has hecho tu circunstancia más grande que la fe que debemos tener en Dios. Tu circunstancia se ha vuelto más grande, se ha apoderado de ti y el temor se ha apoderado de ti. Y hemos hecho las circunstancias grandes y hemos hecho a Cristo pequeño. Y Dios no puede trabajar en un corazón como ese. Dios no puede trabajar en un corazón donde el temor reina. Dios solamente puede trabajar en un corazón lleno de fe. Tu problema no son tus circunstancias. Las circunstancias son los hincapiés de la vida. Las circunstancias son las herramientas que Dios usa para acercarnos a su presencia. El temor es solamente una oportunidad. Y yo lo he dicho y lo digo otra vez. ¿Qué tal si el coronavirus es la bendición más grande que le ha tocado a este mundo en las últimas décadas? Mi suegra tiene 70 años de vida y mi suegra dice: jamás en mi vida yo he mirado algo como esto, Freddy. ¿Qué tal si Dios en su gracia está tratando de que regresemos a su presencia? De que el mundo, es increíble, ¿no? Estamos muy ocupados, mucho trabajo, nunca tenemos tiempo para los niños. Y las escuelas dicen: cerramos las escuelas, pasan tiempo con sus niños. Ay, no sabemos qué hacer con ellos. ¡Ja! Pónganse a jugar las escondidillas ahí en la casa. Pónganse a hablar con sus hijos, abran la Biblia, oren juntos como familia. Ya mero termino. Le he dado vuelta a 3 páginas y me quedan 15, ahí les voy. Los temores te van a hablar, pero pídele a Dios que hable a tus temores. Primero el viento, la marea, la mente archiva lo negativo de la vida. Y Pedro, como otros, vio el fantasma. A veces, así es. Queremos mantener nuestra atención en las circunstancias, pero lo miramos en la vida de Pedro y lo miramos en la vida de Zacarías. Que Dios dice lo siguiente. Ahora, ¿les puedo decir algo de Zacarías? Miren el ángel, el versículo 19 de Lucas 1. Dios lo reprende. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel. Le da su nombre. Gabriel no sale mucho en la Biblia, pero cuando Gabriel habla, Gabriel viene a hablar con autoridad de Dios. Yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, me encantó esto, mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Tú sabes lo que este mundo tiene? Tiene mucho cristiano mudo. Mudos. Porque tu vida no ha declarado fe. Tu vida vive en temor. Y yo creo que el día de hoy el mundo necesita más cristianos que hablen en fe. El problema es que la iglesia se ha quedado muda como se quedó Zacarías, porque dudamos a Dios. Dudamos que Dios sigue en su trono. Dudamos que Dios puede obrar. Dudamos que Dios nos puede regresar, que Dios nos puede bendecir, que aún en medio de las circunstancias, en medio de nuestros temores, y en vez de preguntar ¿por qué no preguntamos qué me quieres enseñar, Señor?
Es fácil dejar nuestras circunstancias, decepciones y el dolor que carcomen el tejido de nuestra fe. Nos hace cuestionar nuestra fe en lugar de confiar. En vez de confiar en nuestro Padre Celestial. Y en medio de nuestro mundo tenemos los mejores intereses en mente. Yo sé entonces qué vamos a aprender ahora de esta pareja. Ahí te voy. No dejes que tu temor redefine tu fe. Deja que tu fe redefina tu temor. Muchas veces ponemos el temor sobre nuestra fe. No, la fe en Dios y la mirada en Dios tendrá que vencer tu temor. Deja que tu fe redefina tu temor. Me encanta. ¿Pedro se ahogó? No. ¿Zacarías se divorció? No. ¿Fue mujeriego? No. Ahora esta es la cosa. No me andes mirando a mí y diciéndome a mí que es muy difícil. No me andes pidiendo a mí que yo camine tu camino de fe. Cada uno de ustedes tiene un camino de fe. Cada uno de ustedes tendrá su propia barca. Cada uno de ustedes tendrá su propia cita con el ángel Gabriel. Cada uno de ustedes tendrá su cita enfrente de esa zarza que está ardiendo. Cada uno de ustedes, y ahí es donde lo escucho y lo escucho y lo escucho y me canso de escucharlo. Pero Freddy, tú no conoces mi circunstancia. No, tú no conoces la grandeza de mi Dios. El problema es que tú vives en temor bajo tus circunstancias y yo no entiendo cómo el pueblo de Dios no para de vivir bajo circunstancias y empezamos a ser el pueblo de Dios y empezamos a hablarle al temor y decirle: temor, tú no me vas a vencer, tú no tendrás la última palabra, tú no destruirás mi matrimonio, no destruirás a mis hijos, porque Cristo ya venció la muerte, ya venció coronavirus, ya venció todo virus. Cristo es mayor, somos más que vencedores y no me vas a ganar. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita hacer el día de hoy. Oh, pero lo que pasa es que salimos del servicio y se me agarran colgados y me dicen: oh, Freddy, tú habla con mi matrimonio. No, es tu matrimonio. Tú dejaste entrar temor, tú tendrás que llenar ese mismo matrimonio de fe. Oh, Freddy, por favor, habla esto, dile a mi hijo, dile a esta persona. No, tú tienes que hablar en fe. Tú tienes que dejar que la fe de Dios entre a tu corazón, te transforme a ti. Tú tendrás que poner tu mirada en el Señor Jesucristo. Ese es el problema del día de hoy, que nuestras circunstancias se han vuelto más grandes que el amor y regresar a Dios. Hay dos tipos de respuestas hacia Dios. La primera se basa en fe. La segunda es desesperación y amargura. Podemos orar en desesperación y amargura o podemos orar en fe. El otro lado, hay respuestas que provienen de la desesperanza y la amargura, donde dudamos el carácter de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Dios tiene un plan en esta pandemia global. Dios no está tratando de alejar a sus hijos de su presencia. Dios está tratando de acercar. La disciplina no es Dios tratando de pagarte de regreso. Dios no es como nosotros. Dios no paga mal por mal, familia. Dios no regresa mal por mal. Oh, Dios, ahora los está condenando el mundo. A veces personas ponen esas caricaturas, ¿verdad? Ya viene el fin del mundo, esto y lo demás. Tú quieres, Dios no quiere que ninguno perezca, dice las Escrituras. ¿Tú crees que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para que el mundo se vaya al infierno? Cristo vino al mundo para que el mundo vaya al cielo. La disciplina que Dios ha mandado a tu vida, la prueba que Dios ha mandado a tu vida, no es Dios tratando de pagarte de regreso. Escucha, es Dios tratando de traerte a su presencia de regreso. Recuerda que las intenciones de Dios son curarte, no destruirte. La mejor lección que Zacarías aprendió fue renunciar, mirar sus circunstancias y empezó a mirar la promesa de Dios y el poder de Dios. Esa es la mejor lección que podemos aprender. Incluso en el desconcierto y confusión. Mira a Dios. Porque hay una bendición detrás de lo que hoy tú llamas una maldición. Mira a Dios
en tu voluble situación. Mira a Dios en medio de tu barca. Mira a Dios con tu insatisfecho sueño. Mira a Dios. Tendrás que quitar tus ojos de ti mismo en tu autocompasión, sintiéndote lástima por ti mismo siempre. Y tendrás que poner tu mirada en Dios, con fe y esperanza. Deja que tu fe sea en Cristo. Deja que tu fe conquiste tus miedos. Si quieres ir donde otros no han ido, tendrás que mirar donde otros no están mirando. Si quieres ir donde otros no han ido, tendrás que poner tu mirada. Ahorita hay más confianza en papel higiénico en Estados Unidos. Si no estuviera vivo diría unas palabras que diría mi mamá detrás del púlpito. La gente está más preocupada de cómo se va a limpiar el trasero, en vez de preguntarnos, ¿será Dios mandando una alerta global? ¿Será Dios en su gracia tratando de acercar? ¿Qué tal si la venida de Jesús es pronto? ¿Y qué tal si Dios está mandando unas últimas alertas, dando una oportunidad de que el pueblo de Dios regrese al Señor Jesucristo? Familia, no te lo puedo repetir suficientemente. Para de mirar tu circunstancia, para de mirar tu situación. Y vas a tener que poner tu mirada donde no has estado mirando. Tienes que poner tu mirada en Jesús. Tienes que poner tu mirada en su rostro. Y Jesús te llevará a lugares donde otros hombres, donde otras mujeres jamás han caminado. Ese es el mensaje para nosotros el día de hoy. Ese es el mensaje, creo que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo, para este pueblo. Regresemos a Jesús. Quitemos la mirada de las circunstancias y miremosle a Él. Hoy vamos a terminar juntos en oración. El día de hoy quiero que todos me acompañen en una palabra de oración. Si en la oración usted quiere confiar en el Señor Jesucristo, y si estás mirando en vivo el día de hoy, te voy a pedir un favor. ¿Podrías compartir el mensaje? Por favor, eso ayuda a que el mensaje llegue a otros. Es la única manera que podemos llegar a otros. Podrías invitar a otros a conocer el canal. Si pones comentarios y los nombres de tus amigos en los comentarios, ellos nos pueden conocer. Si un día están en la comunidad de Chicago, los invitamos a estar. Simplemente busquen Casa de Gracia. Freddy de Anda les da los horarios de la iglesia y cuando ustedes nos pueden acompañar. Y quiero que sepan que el día de hoy tenemos que quitar la mirada de circunstancias y aceptar la invitación que Jesús le dio a Pedro. Le dice, ven Pedro, ven a mí. Y por favor en los comentarios me gustaría saber de dónde en el mundo usted nos está mirando el día de hoy. Mándenos un saludo. Por favor, quiero orar juntos el día de hoy. Por favor, acompáñenme en oración. Padre, gracias. El mundo está asustado. El mundo tiembla, pero tu trono es firme. Tu autoridad no ha cambiado. Tú tienes la última palabra. Ningún coronavirus tendrá la última palabra. Cristo ya venció la muerte. Si hoy tú quieres confiar en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, esto no es algo que haces más que una vez. Solamente una vez confiamos en Jesús. Él nos sella con la promesa del Espíritu Santo. Pero si tú estás en casa y no conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿podrías en tu corazón, en fe, repetir estas palabras? Hoy, Señor Jesús, confieso que estoy perdido, perdida sin ti. Confieso que sin ti no tengo esperanza. Mi pecado me ha defraudado, me ha alejado de tu presencia. Hoy te confieso y declaro que tú eres mi Salvador. No confío en mis obras, no confío en una religión, no confío en una iglesia. Confío en la obra completa, en tu muerte, en tu sangre, en tu sepultura, y que al tercer día resucitaste y venciste la muerte. Y yo confío que todo lo que hiciste, lo hiciste por mí. Hoy
acepto el pago que tú diste y lo tomo como mi pago. Gracias por pagar por mis pecados. Hoy pido que prepares un lugar para mí, para vivir contigo eternamente en el cielo. Lo confieso con mi boca, pero lo creo desde mi corazón. También, Padre Celestial, te pido que no escuchemos el temor. Que mejor le pidamos a Dios que deshaga el temor. Te pido que nuestra fe incremente. Te pido que pongamos la mirada en usted. Te pido que no le demos voz al temor, sino pongamos nuestra mirada en Jesús. Ayúdanos a mirarte a ti, a caminar, a ir donde otro hombre no ha ido. Yo no quiero ser esos que se quedaron en la barca. Prefiero ser como Pedro y haber salido de la barca y haber dudado, que nunca haber obedecido tu voz. Hay mucho hoy seguro en la barca que por el temor no han obedecido tu voz de venir, de salir. Oh Padre, ayúdanos a salir de la barca del temor. Ayúdanos a mirar donde otros no están mirando, para poder ver lo que otros no han visto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos, gracias a ustedes. Bueno, les voy a dar las gracias. Nunca como iglesia hemos pedido ayuda monetaria o económica. Hoy lo voy a hacer. Esto no es un requisito para nadie que nos miró el día de hoy. Todo lo que ustedes ven cada domingo es proveído por la fe de mi gente de mi iglesia. Ellos son los que pagan los biles eléctricos, pagan por las cámaras que tenemos, pagan por todo lo que ustedes ven. Y más que su dinero, es la fe de la gente de Casa de Gracia. Y sin la fe de esa gente, la palabra de Dios no llegaría a ustedes y a los miles que llega cada semana. Obviamente hoy pensaba yo que lo mejor sería para la iglesia reunirnos virtualmente. Y gente dice, pero Freddy, la gente no va a dar. Y bueno, nunca uno de los principios por los cuales he tratado de vivir es que el dinero no será la base de mi decisión. Jamás será la base de mi decisión. Y entonces entiendo que cerrar las puertas físicas de una iglesia y solamente tener la iglesia virtual será que la gente no va a dar. Y por eso hoy estoy pidiendo por primera vez a toda nuestra audiencia. Tenemos un enlace, está el enlace ahí, Kenny. Y si ustedes gustan dar electrónicamente, ¿alguien me puede ayudar con el enlace? Jorge, ¿alguien me puede ayudar con el enlace? Si usted gusta dar electrónicamente y ser de apoyo a lo que nosotros hacemos, unirse con la fe de mi congregación de Casa de Gracia. Obviamente para ustedes que son miembros de Casa de Gracia, si pueden dar lo que le pertenece al Señor este fin de semana, ustedes saben que yo nunca les he dicho cuánto deben dar. Eso es tu fe en frente de la presencia de Dios. Sí sé que Dios ha bendecido lo que hacemos globalmente a través de la fe de tantos de ustedes, y hoy queremos ver si se quieren unir muchos de ustedes a colaborar con este ministerio, de anunciar las buenas nuevas, de traer una palabra de fe al mundo. Si usted podría ir el link aquí en Facebook en el primer comentario, por favor, Kenny, también colóquenlo en YouTube. Y se quieren unir, Freddy, mira, yo no soy de altos recursos. Dios vio lo que una mujer viuda dio. Y Él dijo que esa mujer había dado más en sacrificio que la gente que había puesto más. Dios no mira cantidad tanto como Dios mira sacrificio y fe. Lo único que estoy pidiendo a toda persona que fue bendecida el día de hoy es que se te unirías a la fe de tantos de nosotros el día de hoy. Agradezco que ustedes tomen la oportunidad para sembrar en este ministerio, esperando que Dios va a esparcir esta semilla de la palabra de Dios a todo el mundo. A ustedes que no se reúnen aquí físicamente, hay muchas familias que mandan donaciones a través de nuestra nación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nuestra iglesia
jamás ha recibido ayuda fuera de la membresía de la iglesia. Nosotros no somos sostenidos por una denominación, nosotros vivimos por la fe de la gente y es la fe que Dios ha bendecido. Si usted se puede unir con nosotros el día de hoy, muchas gracias de todo corazón. Oremos por ustedes y después terminamos esta sintonía de este día domingo. Padre, bendice la fe de cada persona. Pido que ellos te miren a ti, Señor. Pido que ellos miren, Padre, que tú eres bueno. Pido que bendigas la fe de aquellos que hoy darán no solamente de su tiempo, pero que también darán de su moneda. Te pido, Padre, que tú multipliques lo que ellos van a hacer en donación para tu reino, Señor, para tu gloria, y que muchos puedan conocer a Jesucristo y escuchar de su palabra de esperanza y de fe. Bendice la fe de cada persona ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Gracias a ustedes que miraron en línea. Jorge, nadie les pide, ustedes deberían de haber recogido aquí en el auditorio dándole la oportunidad. Ustedes que llegaron, nunca pedimos algo que tienen que dar. Si gustan dar, es simplemente